comunidad del Colegio San Juan Bosco. Les habla José Manuel Cáceres, profesor de matemáticas, y en esta oportunidad les explicaré el tema de fracciones. Iniciamos. La temática será la siguiente. Inicialmente daremos el concepto de fracciones, las partes, los tipos, veremos algo de números mixtos y luego las operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación y división. Iniciando, ¿qué es una fracción? Una fracción resulta de la división de un número entero en partes iguales. Por ejemplo, usted compra una pizza. Esta es una, ¿sí? El entero, una pizza. Y la voy a dividir para mi familia en partes iguales. 1, 2, 3, 4. La dividí en 6 partes iguales. Luego, tomo una parte para mí y otra parte para mi hermano. ¿Cómo yo puedo representar esto? Fácil, lo represento mediante una fracción. ¿Y qué es una fracción? Entonces, una fracción se representa de la siguiente manera. En el número que está en la parte de abajo representa la cantidad de partes en las que dividí la unidad. En este caso, ¿en cuántas partes dividí la unidad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 partes. Y este número, el de abajo, se va a llamar denominador. Y es en la cantidad de partes que divido la unidad. Ahora, arriba, ¿qué pongo? Pongo la cantidad de partes que tomo. En este caso, 1, 2. Tomé 2 partes. Entonces, este número, el de arriba, se llama numerador. Entonces, una fracción, ¿sí?, es la división de un entero en partes iguales. ¿Listo? Y sus partes son el numerador, que es el número que está en la parte de arriba, y es la cantidad de partes que tomé de esa unidad. Que tomé, tengan en cuenta. Tomé 2. El denominador es el que está en la parte inferior y es en la cantidad de partes que divido la unidad, en este caso en 6. Entonces, hemos dado la definición y las partes. Ahora, hay 2 tipos de fracciones. Cuando el numerador es más pequeño, como en este caso, se dice que son fracciones propias. Y cuando el numerador es más grande, tres medios, observan, el de arriba es mayor, se le dice que son fracciones impropias. Entonces, importante tener en cuenta esto. Si mi numerador es más pequeño que el denominador, se va a llamar fracción propia. Si el numerador es más grande que el denominador, se va a llamar fracción impropia. ¿Listo? Entonces tenemos 2 tipos, fracciones propias y fracciones impropias. Ahora, algunas veces hemos visto unos numeritos que se representan de la siguiente manera. Por ejemplo, 2, 1/3. ¿Y eso qué es? Entonces, vemos que hay un número natural, un número entero y una fracción. Este tipo de números se llaman números mixtos. Como cuando usted va a la pizzería, pide, le ofrecen una pizza de pollo o una pizza de carne, pero a su vez una pizza mixta, que tiene de las dos. Eso es un número mixto. Tiene un número entero y
un número fraccionario. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a aprender a operar con fracciones. Si tenemos esto, debemos convertirlo a fracción. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, vamos a pasar de mixto a fracción. Y el proceso es muy sencillo. Por ejemplo, tengo este número mixto, 2, 1/3. Para pasarlo a fracción, ¿qué hago? Multiplico el entero por el denominador, 2 por 3, y le sumo el numerador. El resultado de eso será mi numerador. Luego, el denominador queda igual, en este caso es 3. Si realizamos esto, 2 por 3, 6. 6 más 1, 7. La fracción que representa este número mixto es 7/3. Ahora, para comprobarlo podemos hacer el proceso inverso, pasar de fracción a mixto. ¿Y cómo pasamos de fracción a mixto? Entonces, tenemos 7/3. El primer paso es realizar la división. Entonces, voy a hacerla por acá. 7 dividido en 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en 7? 2 veces. Muy bien. 2 por 3, 6. Al 7, 1. Entonces, usted hace esto. Tiene un cociente y tiene un residuo. ¿Qué pasa? Que para crear el número mixto voy a tener la siguiente regla. ¿Listo? Entonces, el cociente va a ser el número entero. 2. ¿Qué número coloco en el numerador? Entonces, en el numerador voy a colocar el residuo. Y en el denominador voy a colocar el divisor. ¿Listo? Entonces, les copio acá el entero va a ser el cociente. El numerador va a ser el residuo. Y el denominador va a ser el divisor. Si vemos, pasamos 7/3 de fracción a mixto y nos dio 2 enteros 1/3, lo que teníamos anteriormente. Eso quiere decir que el procedimiento nos quedó bien. Entonces ya sabemos cómo pasar de mixto a fracción o de fracción a mixto. Continuamos. Una vez hemos resuelto este problema de que si nos aparece un número mixto, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabemos, lo vamos a pasar a fracción. Listo. Ahora, operaciones con fraccionarios. Iniciamos con la suma y resta. En suma y resta tenemos dos tipos, fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Qué quiere decir homogéneas? Homogéneas significa que tienen igual denominador. Por ejemplo, 1/3 más 5/3. Tengo dos fracciones con el mismo denominador. ¿Cómo las resuelvo? Dejo el mismo denominador y sumo los numeradores. En este caso, ¿sí? 1 más 5, 6. ¿Listo? Fácil. Homogéneas, mismo denominador. Dejo el mismo denominador y sumo los numeradores. Ahora las heterogéneas. 2/3 más 3/4. Heterogéneas quiere decir que el denominador es diferente. Ahora, ¿cómo la resuelvo?
Hay un método sencillo, fácil y que todos lo podemos recordar, se le dice la carita feliz. ¿Cómo sería la carita feliz? Para hallar el denominador voy a multiplicar los dos denominadores. 3 por 4. Y para el numerador voy a multiplicar diagonal. Inicio siempre por acá, ¿sí? Inicio siempre por el 2, el número que está acá primero. Entonces, multiplico diagonal 2 por 4. Y sumo o resto, en este caso, sumo. La siguiente diagonal, 3 por 3. Más 3 por 3. Si se dan cuenta, yo sigo un orden, siempre empiezo por acá, no. Que usted me diga, profe, va a iniciar por acá, 3 por 3 y más 2 por 4. No, ¿por qué? Porque cuando acá es negativo, cambia el resultado, ¿listo? Entonces siempre vamos a iniciar por este. Ahora resolvemos esto. 2 por 4, 8, más 3 por 3, 9, sobre 3 por 4, 12. Luego sumo los números en el numerador, la operación 8 y 9, 17 y abajo 12. Así que la solución sería 17 doceavos. Entonces repito, para fracciones heterogéneas, suma o resta, ¿qué hago? La carita feliz. Si ven, acá se observa una carita feliz. ¿Y cómo la realizo? Para el denominador, multiplico los denominadores. Para el numerador, multiplico diagonal, iniciando siempre por el primer término. 2 por 4 más 3 por 3. Y desarrollo eso. ¿Listo? Entonces, dos tipos, suma y resta. Vamos a hacer dos ejemplos con restas, que es lo mismo. Con resta, un ejemplo sería 3 quintos menos 1 quinto. Tengo igual denominador, dejo el mismo denominador y resto los numeradores. 3 menos 1, 2. Sencillo. Ahora una heterogénea. 6 cuartos menos 1 medio. Entonces aplico carita feliz. 4 por 2 en el denominador y en el numerador diagonal 6 por 2, 12 menos, tengan en cuenta que coloco el signo que esté ahí. En el caso anterior era más, pero en este caso es menos, coloco menos. 1 por 4, 4. 12 menos 4, 8. 4 por 2, 8. Y 8 dividido en 8, ¿verdad? 1. ¿Listo? Pero entonces el procedimiento es igual, carita feliz. ¿Sí? En el denominador 4 por 2 y en el numerador 6 por 2, 12, menos 1 por 4. Si ven que cambia, si yo hiciese 1 por 4 menos 6 por 2, da un resultado totalmente diferente. Siempre debemos iniciar por acá. ¿Listo? Entonces ya vimos suma y resta. Nos quedan las más sencillas. Multiplicación y división. La más sencilla es la multiplicación. ¿Por qué? Multiplicación. Entonces, para multiplicar dos fraccionarios, realizo la multiplicación en línea. Por ejemplo, 3 cuartos por 1 medio. ¿Qué hago? Multiplico en línea. Entonces, en el numerador me queda 3 por 1 y en el denominador 4 por 2.
Entonces, 3 por 1, 3, 4 por 2, 8. Muy sencillo, todo lineal, ¿sí? Multiplico lineal. Para la división, voy a multiplicar en cruz. Por ejemplo, 1/3 dividido en 6/5. Pero, como les dije, siempre empiecen por acá, sigan un orden. Les dije, vamos a multiplicar en cruz. Entonces, en el numerador queda 1 por 5 y en el denominador 6 por 3. Entonces recuerden, multiplico en cruz para la división, ¿sí? No se confundan que porque se multiplica ya no es división, no, es que así se desarrolla. 1 por 5 y siempre seguimos el orden, ¿no? Empezamos acá, 1 por 5 y en el denominador 6 por 3. 1 por 5, 5, 6 por 3, 18. ¿Listo? Entonces, para afianzar, vamos a realizar otro ejemplo, el último. Un ejemplo de multiplicación y otro ejemplo de división. Entonces, multiplicación, recordemos, siempre lineal. 6/8 por 3/4. Entonces, ¿cómo quedaría? Multiplico de frente. 6 por 3, 18. 8 por 4, 32. De momento esta es la respuesta. Luego veremos que se puede simplificar. Ahora, en la división, 1/3 dividido en 9/7. ¿Qué hago? Multiplico en cruz. Entonces empiezo siempre por acá. 1 por 7 en el numerador. 1 por 7. Y para el denominador la siguiente. 9 por 3. Entonces 1 por 7, 7 sobre 9 por 3, 27. ¿Listo? 7, 9 por 3, 27. Listo, ahí terminamos. Vemos que acá en la multiplicación la respuesta es un poco grande, entonces vamos a ver si lo podemos simplificar. ¿Qué es simplificar? Reducir la expresión. ¿Cómo podemos reducirla? Si este número se puede dividir entre 2 y este también, la podemos simplificar. Si este se puede dividir entre 3 y este también, la puedo simplificar. Lo que quiero decir es que si yo divido este por 2, este lo tengo que dividir por 2 también. Tengo que hacer lo mismo en ambos lados, porque si no la ecuación me va a cambiar. Como estos dos terminan en par, entonces sí puedo sacar mitad. Mitad de 18, 9, mitad de 32, 16. Ahora, el 9 es impar, no puedo sacarle mitad. Al 16 sí, pero como este no, entonces me queda así. La respuesta 9, 16 avos. ¿Listo? Pero entonces la esencia del tema es la operación. Multiplicación lo realizamos de frente, división multiplicamos en cruz o diagonal. ¿Listo? Entonces espero que entiendan este tema. Igual nos vemos en clase para profundizar mucho más, realizar muchos ejercicios, actividades y los espero en la clase activos, todos participando, a estudiar con mucho amor. Feliz día.